Así es, compañero. Bueno, estamos en contacto con Romina Cortaberría. Ella pertenece al Movimiento de Liberación Nacional y en el mes de mayo presentaron un proyecto de ley siglo XX, el IAPI siglo XX, presentado a Hugo Yasky, para recordar, ¿no?, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y justo en estos momentos, ¿no?, en estos tiempos donde justamente la disputa por los dólares la manejan, según el diario Página 12, 8 empresas, solamente 8 empresas controlan el principal rubro de exportación, de las cuales 6 son extranjeras. Nos hace recordar incluso a los ferrocarriles de ese tiempo, en donde se había hecho funcionar esta herramienta que nos permitía nacionalizar el comercio interior. Pero la convocamos nada más y nada menos que a Romina para que nos explique este proyecto de ley, en qué consiste. Le damos la bienvenida a Ronda Federal. Estás en comunicación con 8 emisoras del litoral argentino. En este caso te saluda Roberto Pujol desde LRA12 Radio Nacional Santo Tomé. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes del litoral y, bueno, a todos los oyentes de la radio en línea general. Romina, contanos en qué consiste este proyecto de ley IAPI siglo XX que le han presentado a Hugo Yasky. Sí, nuestro proyecto de ley, el IAPI del siglo XXI, que le presentamos a Hugo Yasky, es una actualización doctrinaria de el IAPI llevado adelante por el general Perón, ¿no? Nuestro proyecto político, como Movimiento de Liberación Nacional, tiene eje en el trabajo, y para eso hemos desarrollado un plan de pleno empleo que pretendemos llevar adelante mediante el proceso de sustitución de importaciones que son innecesarias, todo aquello que nosotros podamos fabricar, que los argentinos podamos fabricar, y que nos permita alcanzar este objetivo, ¿no?, que es generar trabajo digno para todos los argentinos, desarrollando todas las fuerzas productivas de la nación. Entonces, para esto nosotros desarrollamos este proyecto, ¿no?, porque el verdadero objetivo del IAPI también es hacerse de esas divisas para poder invertir en la industrialización de la Argentina, ¿no? Entonces nosotros deberíamos pensar un panorama completo, ¿no?, para ir hacia el desarrollo industrial. Debemos crear, en primer lugar, nuestra flota mercante, ¿no? Estos también son proyectos de ley que nosotros le hemos presentado a Hugo Yasky, porque fue un paquete de proyectos de ley, que es transporte por agua con reserva de cargas, que este proyecto nos permite recuperar ese mercado de cargas marítimo internacional que la Argentina debe hacer por sí misma. Hoy estamos nosotros pagando en fletes 10.000 millones de dólares, ¿no?, por año a las multinacionales. Entonces, si nosotros hiciéramos la mitad de esos fletes, que nos corresponde por derecho soberano, derecho internacional, estaríamos facturando para el país 5.000 millones de dólares, y esto equilibraría la balanza comercial, dejándola en cero, ¿no?, que así es como funciona el comercio internacional, digamos. El otro proyecto de ley es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional para financiar la reconstrucción de la flota mercante de bandera nacional. El tercer proyecto de ley es el Armador Estatal, que es una empresa de líneas multimodales que se llama ELMA del siglo XXI, que es también la actualización doctrinaria de la vieja ELMA. Esta es, la vieja ELMA era Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, esta es Empresa de Líneas Multimodales Argentina. Entonces, para completar la nacionalización del comercio exterior, que es lo que nosotros planteamos que hay que hacer en la Argentina del futuro, es la Argentina por venir, tendríamos que crear el IAPI, ¿no?, mediante el IAPI, que debe valerse de la marina mercante para transportar lo que vende y lo que compra en el extranjero. Esos fueron los 4 proyectos de ley que nosotros le presentamos a Hugo Yasky. El cuarto, que es el IAPI del siglo XXI, está esperando su estado parlamentario, así que Dios mediante lo tendrá. Entonces, ¿no?, para poder dominar los términos del intercambio del comercio exterior, necesitamos el instrumento intelectual, que es el IAPI, ¿no? Romina, y en cuanto a las condiciones políticas necesarias para poder avanzar con esta herramienta, también contamos con
una justicia que opera y juega directamente para los sectores de poder, especialmente aquellos que están vinculados al exterior, ¿no? También consideraron esa situación, cómo se salva esa circunstancia. Sí, por supuesto. De hecho, sabemos que, y esto es histórico, ¿no? Desde que se crean, o sea, desde que se privatiza el comercio exterior y se entrega, eso lo hace Menem en la década del 90, cuando con el decreto 72, Menem, Dromi y Cavallo desregulan la actividad comercial del flete y se lo entregan a las multinacionales para que ellos empiecen a facturar, ¿no? Para que se apoderen de nuestro comercio exterior. Nos quita a nosotros nuestro derecho soberano. Entonces, con el tiempo, en los años 90, luego del desguace del Estado, desde el astillero Río Santiago y los trabajadores del astillero, ¿no? Y Asociación Trabajadores del Estado, se crean estos dos proyectos de ley que son Transporte por Agua y FODIN, Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, esto que explicaba recién, ¿no? Para recuperar el mercado de flete y financiar la reconstrucción de la flota mercante. Desde el momento que nosotros le damos estado parlamentario por primera vez, que es hace 20 años ya aproximadamente, que los proyectos no son aprobados. Cuando viene Hugo Chávez a la Argentina y se encuentra con Néstor en el mismo astillero, que venían a firmar los contratos por el buque Eva Perón y el Juan Azurduy, que son buques tanqueros petroleros, porque, o sea, los mandan a hacer acá en Argentina, porque le habían hecho un bloqueo petrolero a Venezuela. Entonces Venezuela se da cuenta que necesita sus propios buques, ¿no?, para transportar su petróleo. Entonces, a partir de ese bloqueo, surge la necesidad y mandan a construir en la Argentina. Viene Chávez, y cuando los trabajadores del astillero se encuentran con Néstor en la fábrica, le dicen: Néstor, ¿para cuándo nuestros proyectos? Refiriéndose a Transporte por Agua y FODIN. Y Néstor les contesta que hay valijas de guita en contra de los proyectos, pero que trabajo iba a haber. Ahí se estaban firmando los contratos por los dos buques, con opción a 4. Y los buques, sin embargo, todavía no los entregaron desde el 2012 que están ahí. En el 2012 votaron el buque Eva Perón. El Juan Azurduy todavía ni siquiera lo votaron. El Eva Perón está en un 95%, le falta una etapa de alistamiento para ser entregado, sin embargo no se entregan. En el año 2012 estamos hablando, ¿no? 10 años ya. Entonces, las operaciones políticas que hay en contra de la nacionalización del comercio exterior son históricas. Y sabemos que hay valijas de guita, pero lo que hace falta es una voluntad patriótica para que esto pueda efectuarse y pueda llevarse adelante. Así que sí, está contemplado, somos conscientes de lo que implica, pero es lo que la Argentina necesita, es la Argentina del futuro que hay que construir. Entonces nosotros necesitamos eso, construir la fuerza suficiente para poder sacar adelante estos proyectos, y sabemos que posiblemente no sean aprobados. Por eso nosotros estamos construyendo también en simultáneo nuestra herramienta electoral para poder disputar el poder, porque hay que hacerlo. Si nosotros, por ejemplo, ¿no?, logramos crear el IAPI lo que hace es manejar los términos del intercambio, ¿no?, que es el instrumento intelectual, como estaba diciendo, ¿no? Realiza todas las operaciones comerciales del intercambio con el mundo, fija el precio, cumple con una calidad determinada de los productos y con un tiempo de entrega, ¿no? Y ahí es justamente donde está el rol importante de la Marina Mercante, que es quien garantiza el plazo a cumplir. Entonces, el IAPI lo que hace es conjugar desde su planificación, desde la actividad intelectual del comercio, todos los elementos para poder llevar adelante su voluntad política, que es industrializar el país, industrializar la Argentina a través de la sustitución de importaciones y generar el trabajo necesario para todos los argentinos. Hoy tenemos 5 millones de desocupados aproximadamente, ¿no?, que están sustentados a través de planes sociales, porque esos desocupados están viviendo de planes sociales. Entonces necesitamos recuperar el trabajo para la Argentina, quedarnos con ese valor agregado que le dan en otros países a nuestras materias primas.
Romina, la invitamos a viajar a Entre Ríos. En Colón está Ricardo Testa, el colega que le va a consultar también. Gracias, Fabián. Romina, muy buenas tardes. Te escuchaba atentamente sobre estos 4 proyectos del IAPI, realmente entusiasman. Te quería preguntar si los números nos dan, por ejemplo, en este caso, de estos $10.000 millones que sale por no tener una flota fluvial del país, digamos, que esté desarrollada en el país, fue desguazada obviamente por la doctrina Dromi, como bien vos dijiste en la década del 90. Si el número da, digamos, para la inversión en barcos, en astilleros más modernizados, digamos, en tener toda la infraestructura necesaria para poder, brindar ese servicio con eficiencia. Sí, claro, por supuesto que los números dan. El tema es que, hace falta esto, ¿no? La decisión política. A la Argentina siempre le dieron los números. Lo que pasa que el gran problema de la Argentina son sus políticos profesionales, los políticos que nos gobiernan, que hacen que la Argentina sea un país subdesarrollado. Entonces, eso es una decisión política que nosotros, teniendo todos los recursos renovables y no renovables, no podamos sacar esta Argentina adelante y tengamos 5 millones de desocupados. Eso es un despropósito y de un nivel de violencia ya intolerable, ya es insoportable el nivel de violencia que se ejerce contra el pueblo argentino, presentando imposibilidades que solo ellos las inventan, porque no hay imposibilidades. Si vos tenés los recursos, estás en la conducción del Estado, lo único que tenés que hacer es apropiarte de tus propias riquezas, de tus propios recursos y volcarlos a la industrialización del país. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos apoderamos de la renta extraordinaria agropecuaria, ¿no? Renta que se apropiaron las multinacionales y que son las únicas que la ven, porque ni el productor ni el Estado argentino la ven, el pueblo mucho menos. La Argentina hoy es un vientre cautivo que produce alimentos para el mundo, ¿no? Pero los pequeños productores lo que hacen es comprarle esos paquetes tecnológicos a las multinacionales como Monsanto, Dreyfus, Cargill, Continental, ¿no? Le compran la semilla transgénica, el pesticida, la urea, le compran todo, ¿no? Y almacenan las cosechas en sus silos y las multinacionales, cuando están esas cosechas listas, las pasan a buscar por la puerta de la tranquera y las suben a sus camiones o al ferrocarril porque tienen la concesión también y las llevan a nuestros puertos porque tienen la concesión de nuestros puertos y la suben a sus buques, porque ni buques tenemos nosotros. Entonces la llevan al destino, marcan el precio, ¿no? Y se quedan ahí con el intercambio. Y nosotros no la vemos ni pasar. Entonces, si nosotros recuperamos esa renta, podemos comprar y fabricar los bienes de capital y los insumos necesarios para el desarrollo industrial argentino. Entonces, nosotros tendríamos que vincular y desarrollar todos los eslabones de la cadena, como lo hizo Perón. Esto ya lo hizo Perón. Romina, una preguntita. Fabián me llamo, perdóneme. Mi pregunta, algo dijo usted, hizo algún esbozo ya, lo tocó al tema así un tanto tangencialmente cuando dijo, vamos a tener que estamos armando nuestro propio proyecto político porque de otra manera esto no sale. En la marcha política que trae hoy la Argentina, y bueno, estamos con la expectativa de que puedan suceder en las próximas semanas. ¿Usted cree que hay un escenario posible para esto o habrá que dar una disputa mayor todavía? Yo creo que hay una disputa mayor que hay que dar, porque son cambios profundos los que hay que realizar en la Argentina. Nosotros no podemos pretender tener mejores resultados utilizando las mismas herramientas. Entonces, todo lo que ya se podía aplicar, lo que podían aplicar los que están presentando planes económicos en este momento, ¿no? Porque están todos anunciando la salida de Alberto Fernández. Y ahora cada uno presenta su plan económico, que es como una válvula de alivio para que no vuele por los aires la Argentina. Pero lo que nadie está planteando es que hay que recuperar la marina mercante, que hay que nacionalizar el comercio exterior, que hay que recrear el IAPI del siglo XXI actualizado doctrinariamente. Nadie lo está planteando. Entonces,
Yo quisiera saber, con todas las propuestas que hay, qué tienen pensado para darle trabajo a los argentinos, o tienen esas nuevas propuestas modernosas de la RU que no son tan modernas porque, digamos, es un plan social más, y los planes sociales acá nacieron en los 90 y no se erradicaron todavía. Se han convertido en una política permanente. Lo que vino a ser un parche o una válvula de alivio se convirtió en una política permanente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es crear la Argentina del futuro, dejarse de joder un poco, porque la verdad que la situación no da para más. Hay gente que realmente la está pasando mal. Creo que es el peor momento de la historia de la Argentina, porque nunca estuvimos tan mal como ahora. Entonces es momento de crear lo que hay que crear, que es la flota mercante, la nacionalización del comercio exterior, el IAPI del siglo XXI, hacerse de nuestras riquezas, hacernos nosotros, porque las riquezas de la Argentina le pertenecen al pueblo argentino y a la nación argentina, no le pertenecen a las multinacionales, que hoy las están explotando, y el nivel de explotación, el ritmo de explotación que están llevando adelante responde a una necesidad extranjera. Porque si nosotros hoy no tenemos trabajo y no tenemos acceso a los alimentos, es porque hay una política pensada para eso. Esto no es que, nos está yendo mal, y como dicen algunos que andan decretando de que la Argentina no se va a recuperar ni que venga Mandrake el mago a arreglar la economía, que la economía argentina no tiene arreglo. Yo decreto que sí tiene arreglo. Solo hace falta voluntad patriótica, decisión política para llevarlas adelante. La seguimos, Romina, en estos días, en cualquier momento. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, que esté muy bien.